Uno de los pasajes más difíciles de los evangelios es el de la mujer cananea en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. No porque sea oscuro, sino porque directamente parece escandaloso. Cristo guarda silencio, luego rechaza y finalmente pronuncia una frase que, leída sin contexto, suena ofensiva, pues parece insultarla cuando la compara con un perro. Pero la tradición católica ha visto en este episodio no un defecto moral, sino una enseñanza profundísima sobre la fe y el orden de la salvación. Si querés entender este texto en profundidad, quédate hasta el final del video. Ya entrando en el tema, leemos el siguiente episodio. Saliendo de allí Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: «Concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Él respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros». «Sí, señor», repuso ella, «pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija. De esta manera, la lectura superficial del texto parece ser que nuestro Señor insultó a una extranjera llamándola perro por el solo hecho de serla. Para entender este pasaje, el primer matiz que tenemos que entender es el término que se traduce por perro, el cual es kunarion en griego. Esta palabra es claramente un diminutivo, tal y como explica el erudito bíblico N. Clayton Croy en su artículo dedicado al análisis de este texto. La respuesta de Jesús a la mujer sirofenicia no debe interpretarse como un insulto misógino o racista, sino como una metáfora sobre la prioridad de su misión. A través de un detallado análisis estadístico y semántico, el autor sostiene que el término griego kunarion posee una fuerza diminutiva real, debiendo traducirse como perritos o cachorros, lo cual mitiga la dureza de la expresión al evocar la imagen de mascotas domésticas en lugar de perros callejeros despreciables. El núcleo del argumento es que Jesús plantea un orden cronológico de eventos, donde los judíos reciben los beneficios de su ministerio antes que los gentiles, igual que los niños comen antes que los perros. La mujer, mediante una respuesta ingeniosa y astuta, logra demostrar que los gentiles pueden recibir estas bendiciones de forma simultánea. De este modo, el artículo concluye que el pasaje resalta el ingenio de la mujer para obtener la sanación de su hija y define la prioridad judía como algo que admite excepciones y cambios, descartando la acusación de abuso verbal. Es decir, no estamos ante perros salvajes despreciables, sino ante perritos dentro de una casa, debajo de la mesa, y esto encaja perfectamente con la imagen del propio texto. Los hijos comen primero, pero los perritos también reciben migajas. Ahora bien, ¿qué está haciendo Cristo con esta imagen? Primero, está afirmando el orden de la salvación. Su misión se dirige, en primer lugar, a Israel, el pueblo elegido. Como él mismo dice, ha sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero segundo, y al mismo tiempo, está probando y formando la fe de la mujer. El silencio, el rechazo inicial y finalmente la respuesta dura no son un desprecio, sino una pedagogía. Cristo suscita en ella una fe perseverante, humilde e inteligente. Y tercero, este episodio funciona como un anticipo de la apertura a los gentiles. La mujer, que en principio está fuera, termina participando del pan, aunque sea desde las migajas. Es una imagen poderosa de lo que va a suceder después. La salvación se extenderá más allá de Israel. Y esto tiene pleno sentido en el plan de historia de la salvación, pues bien explica Orígenes de Alejandría en su comentario del Evangelio según San Mateo. Pero puesto que las ovejas perdidas de la casa de Israel, con la excepción del remanente según la elección de la gracia, no creyeron en la palabra, por esta razón Dios escogió lo necio del mundo, es decir, lo que no era Israel, ni claro en su visión, para avergonzar a los sabios de Israel, y llamó lo que no es, entregándolo a una nación inteligente que pudo admitir la necedad de la predicación. Y por su beneplácito, salvó a los que creen en esto, para refutar lo que es, habiendo perfeccionado la alabanza para sí mismo de la boca de los niños y de los lactantes, cuando se volvieron hostiles a la verdad. Esto se ve claramente resumido en lo que dice San Pablo en Romanos 1:16, pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Igualmente, Santo Tomás de Aquino, el doctor común de la Iglesia, comenta su comentario al Evangelio según San Mateo lo siguiente sobre este pasaje. Podemos notar 6 cosas. Primero, la conversión del que pide. Antes de la oración, prepara tu alma y no seas como un hombre que tienta a Dios, pues prepara el alma cuando se purifica de los vicios. Cuando multipliquéis las oraciones, no os escucharé, vuestras manos están llenas de sangre. Y esto se designa por el nombre cananea, que significa cambiada. Esta es la mutación de la diestra del Altísimo. Asimismo, el que se convierte no solo debe evitar el pecado, sino también la ocasión de pecado. Huye del pecado como de la serpiente. Segundo, se debe notar la devoción, porque gritaba.
El clamor designa un gran afecto. En mi tribulación clamé al Señor. Tercero, se nota la piedad, porque consideraba la miseria ajena como propia. Por eso dice, ten misericordia de mí, y esto es gran misericordia. Lloraba por el afligido, y mi alma se compadecía del pobre. También se insinúa la humildad, porque pidió con confianza en la misericordia de Dios, que guardas la alianza y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Cuarto, se toca la fe, que es necesaria para la petición. Pida con fe, sin dudar nada. Asimismo, confiesa en él la naturaleza divina, en cuanto dice Señor, sabed que el Señor es Dios. Y también la naturaleza humana, al decir hijo de David, es decir, del linaje de David, hecho del linaje de David según la carne. También hay una exposición de la propia necesidad. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, y esto puede ser figura de toda la iglesia de los gentiles o de cualquiera en cuanto a la conciencia que es atormentada por el demonio cuando obra contra ella, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados, y dice gravemente, con lo cual agrava el pecado. He pecado, Señor, he pecado y reconozco mi iniquidad, no me destruyas justamente con mis iniquidades. También, con respecto a por qué al principio Jesús guarda silencio, comenta Santo Tomás, y se asigna una triple razón. La primera, para que no pareciera ir contra aquello que había dicho antes, no vayáis por el camino de los gentiles. Por eso no quiso escucharla inmediatamente. Sin embargo, como insistió mucho, obtuvo lo que pidió, de donde se da a entender que por la insistencia de la petición se obtiene aquello que está por encima de la ley, pues era de ley que solo los judíos se salvaran, pero ésta, por su insistencia, obtuvo lo que estaba por encima de la ley. La segunda razón es para que creciera más la devoción. ¿Hasta cuándo clamaré y no escucharás? Gritaré a ti padeciendo violencia y no salvarás. ¿Por qué me has mostrado iniquidad y dolor para ver rapiña e injusticia delante de mí? La tercera razón, para que diera ocasión a los discípulos de interceder también por ella, porque, por bueno que sea alguien, sin embargo, necesita las oraciones de los otros. De este modo queda claro que, para Santo Tomás, no hay aquí ni desprecio ni arbitrariedad, sino un orden preciso. La fe, la humildad y la insistencia disponen al hombre a recibir incluso aquello que, en principio, no le correspondía. Y así, lo que comienza como un rechazo aparente, termina siendo el medio por el cual se manifiesta la eficacia de la fe. En definitiva, el pasaje de la mujer cananea, lejos de mostrar un defecto moral en Cristo, manifiesta con particular claridad el orden de la salvación y la naturaleza de la fe. No se trata de un insulto, sino de una enseñanza. Primero, la prioridad histórica de Israel, luego la apertura a los gentiles y en el centro, la fe perseverante que se impone incluso ante el silencio y la aparente negativa. Por eso, el mismo texto que superficialmente puede escandalizar, leído a la luz de la tradición, se revela como una de las expresiones más precisas de cómo actúa la gracia divina.